Muy bien, queridos. Hace aproximadamente 2 años, gracias. Hace aproximadamente 2 años, yo estaba literalmente muerto. En un país cuya lengua yo no hablaba. En un país que no hablaba las lenguas que yo hablo. Sin poder comunicarme con la gente, agonizando en la cama de un hospital. La guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania se aproximaba. Y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Evidentemente estaba cumpliendo la misión que Dios le encomienda a un pastor. Pero mi pregunta era, Señor, ¿por qué? Yo no vine a hacer turismo, no vine a pasear. Yo vine a predicar tu palabra. Lo mínimo que podrías hacer es cuidarme. ¿Por qué permitiste que me enfermase? Pero una vez más aprendí una gran lección. Cuando Dios en su infinito amor y sabiduría permite que llegue a tu vida el bien, es porque es bueno para ti. Y cuando permite que llegue el dolor, la enfermedad, también es porque Él sabe que es lo mejor para ti. Porque Dios te ama. Dios nunca permitiría que llegue a tu vida algo que te va a destruir. Evidentemente yo salí mucho más maduro espiritualmente de aquel incidente. Por eso, el tiempo que estoy viviendo, yo le digo a Dios, es tiempo de gracia. Si Dios me levantó y me trajo, cuando llegué a Brasil, donde vivo, 2 días después empezó la guerra, yo entendí que Dios tenía un propósito para mí. Y si estoy esta noche aquí, es porque Dios debe tener un mensaje especial para ti. Porque Dios quiere hablarte. Les pido perdón porque no me puedo tomar una foto con cada uno de ustedes, no puedo abrazarlos. No es porque no los ame, es porque no hay circunstancia para eso. Pero en el cielo un día tendremos toda la eternidad para poder pasar tiempo juntos. Vamos al texto bíblico. Hebreos capítulo 11. He pedido que coloquen el texto en la tela y voy a usar constantemente el texto. Los versículos 24, 25, 26 y 27. Voy a leer primero todo el texto, versículo por versículo. Ya está el texto ahí, muy bien. El primer versículo, el versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta ahí, hasta el 26. Muy bien. Vuelvo al versículo 24 y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Aquí hay un principio que Dios quiere enseñarte. En esta vida todos crecemos. Un mensaje especial para los padres. Tu hijo, ese hijo pequeñito que está a tu lado o que está en tus brazos, va a crecer. Porque en esta vida todo nace para crecer. Y si cuando tus hijos lleguen a ser grandes, quieres tener alegrías,
¿Quieres levantar los brazos al cielo y agradecer a Dios por las maravillas que ha hecho en la vida de tus hijos? Yo te doy un consejo. Aprovecha que ahora tus hijos son pequeños. Hazte amigo de ellos. Conquístales el corazón ahora que son niños. Juega con ellos. Revuélcate en la tierra con ellos. Ustedes, padres, madres, deben ser los mejores amigos de sus hijos. Ellos pueden tener secretos para cualquiera, menos para ustedes. Así, cuando ellos sean jóvenes, cuando los arrobos de la juventud los amenacen, tú tendrás una poderosa influencia en la vida de tu hijo, en la medida en que has gastado tiempo con ellos cuando eran pequeñitos. Yo sé que un adulto, hacer prácticamente tonterías de niño, para nosotros, entre comillas, tonterías de niños, parece tonto, pero esa es la manera de conquistarlos. Esa es la manera de que ellos te consideren su mejor amigo. Y cuando sean grandes y tengan dificultades, o tengan dudas, o tengan inquietudes, recurran a ti, porque tú los has conquistado de niños. Ahora, si cuando ellos son niños tú no los conquistas, tú de grande piensas que por dar un grito, o por amenazar, o por expulsarlo de casa vas a arreglar la vida de ese muchacho, de esa joven. No. Recuérdate que ese hijito pequeñito que está a tu lado crece. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, tomó una decisión. Una de las grandes responsabilidades de los padres es enseñarles a los hijos a tomar decisiones, y decisiones sabias. Tú no puedes hacer del niño una marioneta que haga todo lo que tú quieres. Tú tienes que enseñarle a que él tome decisiones, pero puede tomar decisiones equivocadas o decisiones sabias. Enséñale a tomar decisiones sabias. Enséñale a consultar con Dios antes de decidir. Pero eso no es solo con la palabra, eso es con el ejemplo. Tú, como padre, reúne a tus hijos, a la esposa, y juntos consulten con Dios, conversen con Dios, pidan consejo a Dios. Que los niños pequeñitos vean que ustedes como padre no hacen las cosas sin consultar con Dios. Entonces ellos, cuando crezcan, harán lo mismo, consultarán a Dios. La vida, queridos, es un puñado de decisiones. Esa expresión, ¡ay, qué suerte!, no existe suerte. No existe mala suerte, no existe buena suerte. No es que unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Eso no es verdad. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos. Un joven un día me preguntó: pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. ¿Dios sabe el futuro? Claro que sabe, Dios es Dios. Entonces, ¿Dios sabe que me voy a perder o me voy a salvar? Claro que sí, Dios sabe todo. Y entonces el joven me dice: pastor, ¿y si Dios sabe que me voy a perder, para qué estoy queriendo salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? No me voy a perder, me voy a salvar, porque Dios ya sabe. Oh, querido, Dios, por ser Dios, sabe. Pero el hecho de que Dios sepa no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina tu salvación o tu perdición es la decisión que tú tomas. Si tú decides salvarte,
Pues por la gracia de Cristo te vas a salvar, porque vas a escoger el camino de la vida. Pero si tú decides perderte, pues te vas a perder porque escogiste el camino de la muerte. Pero Dios, por ser Dios y saber todo, claro que sabe el final. Pero ese final tuyo no dependió del hecho de que Dios sabía, sino de la decisión que tú tomaste. Por eso, una de las grandes responsabilidades de la vida es aprender a tomar decisiones. Decide con sabiduría antes de casarte, antes de escoger una esposa o un esposo. No confundas amor con atracción. La atracción es pasajera, el sentimiento es fugaz. Pero el amor es un principio y no acaba nunca. Cuando una pareja se quiere separar, y a veces me preguntan, pastor, nos vamos a separar, ¿por qué? Porque se acabó el amor. Nunca se amaron, porque el amor no termina, eso es bíblico, el amor no tiene fin. Ustedes se casaron sin amarse. Sí, pastor, nos amábamos. Sean bienvenidos lo que a ustedes este programa sentían, especial. Lo que ustedes tenían en el corazón era un sentimiento. Y a veces un sentimiento morboso. A veces un sentimiento vano, vacío, hueco. A veces un sentimiento carnal, que no tiene nada a ver con amor. Necesitamos aprender a tomar decisiones. Y ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés, bien pequeñito, fue arrojado al río Nilo para salvar su vida, porque Faraón había determinado que todos los niños varones que nacieran en Israel deberían ser muertos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba prosperando. Oh queridos, el pueblo de Dios siempre crece, siempre prospera. Los egipcios hicieron de todo para impedir el crecimiento del pueblo de Dios, pero nada puede detener el crecimiento de los hijos de Dios. El diablo puede colocar la dificultad que quiera en tu vida. Te puede atacar de un lado, te puede atacar del otro lado. En este mismo momento, tal vez tu hogar, tu vida, tu trabajo, tu empresa puede estar atacada de un lado y del otro lado. El diablo puede hacer lo que quiera, pero nada puede destruir a los que están escondidos en las manos de Dios. Por eso, para salvar la vida de Moisés, fue arrojado al río Nilo. No fue coincidencia que la hija de Faraón estuviese andando por ahí. No fue coincidencia. En esta vida no existen coincidencias, existen planes divinos. Y Dios orientó las cosas para que la princesa estuviese por ahí y oyese el llanto del niño. Y ustedes conocen la historia, no voy a contar la historia, pero entonces el niño fue llevado al palacio. Y la princesa le dijo a una niña que estaba al lado, que era la hermana de Moisés, Miriam, le dijo, mira, búscame una nodriza para que tome cuenta del niño. Y Miriam fue a la mamá, Jocabed, y el niño, protegido en el palacio por la princesa, tuvo la educación de la propia madre Jocabed, una mujer de Dios. Y desde pequeñito no solo se hizo amigo del hijo, no solo conquistó el corazón del niño Moisés, sino que le enseñó a tomar decisiones sabias. Y cuando creció, escogió. ¿Escogió qué? Tenía dos caminos: o quedarse en el palacio y por derecho, siendo hijo de la princesa, sería un faraón. Ese era un camino. Gloria, poder, fama, placer,
todo lo que el poder puede dar. Ese era un camino. El otro camino era dolor, era sufrimiento, era persecución. Servir al pueblo de Dios, de Israel, para libertarlo de Egipto. Y entonces el texto bíblico dice que por la fe Moisés escogió servir a Dios. Miren lo que dice el versículo, voy a pedir que coloquen ahí el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero que dejen un momento el texto para que todos lean. Miren la segunda parte. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El texto bíblico no dice que el pecado te hace sufrir, no dice que el pecado te trae dolor, no dice que el pecado te trae muerte. El texto bíblico dice que el pecado te trae deleites, pero dice que los deleites son temporales. Oh, queridos, yo estaba un día saliendo de la predicación, pueden retirar el texto, estaba saliendo de la predicación en una ciudad llamada El Salvador, en el norte del Brasil, en el estado de la Bahía. Y estaba atravesando la Plaza de la Pólvora, una plaza central ahí en Salvador. Y cuando estoy atravesando la plaza, veo a un joven llorando, sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, llorando desesperadamente, convulsionadamente. Y me acerqué y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes mal? Y cuando él empezó a hablar, me di cuenta que él estaba en ese momento en que una persona que se droga está saliendo de los efectos de la droga, que el efecto de la droga le va pasando y él comienza a caer en la realidad, porque la droga es miserable. La droga al principio te hace sentir que tienes alas, que puedes volar, te hace sentir un superhombre, te levanta a las alturas, te hace sentir que no tienes problemas. Tu vida puede estar llena de problemas, pero la droga te da como alas para salir del miserable mundo y volar por el espacio sideral. Pero cuando el efecto de la droga pasa, te sientes miserable, te sientes horrible, sientes que eres un pecador, quieres morir, quieres acabar con tu vida. Y te preguntas, ¿por qué uso droga? ¿Por qué? Yo no quiero, pero entonces, ¿por qué? Pero eso es cuando estás pasando, saliendo del efecto de la droga. Y ese muchacho estaba en ese momento. Y yo le hice una pregunta, joven, si la droga te hace sentir así, si la droga tú sientes que te hace tanto daño, ¿por qué te drogas? Y él me dice, Señor, usted no va a entender. Mi vida es un caos. La casa de mis padres es una desgracia. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ama. Me drogo para olvidarme de la vida que vivo. Sí, te drogaste y te olvidaste, pero ahora que pasó el efecto de la droga, te sientes un miserable y quieres matarte. Es que el pecado es así. El pecado es una droga. El pecado, dice el texto bíblico, que te presenta deleites, pero son deleites temporales. El pecado te seduce, el pecado te conquista, el pecado te hace creer que te va a hacer bien, pero te hace mal.
El pecado es astuto. El diablo por tras del pecado es astuto. Sabe engañarte, te miente. Por eso el pecado en el idioma griego es amartía. Te voy a enseñar una palabra en griego, amartía, amartía. Es fácil de aprender, amar a la tía, amartía. Mañana ya puedes decirle a tu amigo que hablas griego y te pregunta qué cosa, tú le dices amartía. ¿Y qué es amartía? Pecado. Pero tú sabes lo que quiere decir amartía, literalmente. Quiere decir errar el blanco. Quiere decir, tú apuntas para allá, disparas y matas. Tú apuntas allá y matas a este aquí. Cometiste amartía, erraste el blanco. Eso es pecado. Tú escoges este camino porque quieres ser feliz, porque quieres tener el deleite que el pecado te presenta. Pero cuando despiertas, has arruinado tu vida, has tomado una decisión equivocada. Y ojalá que tu decisión equivocada te hiciera sufrir solo a ti. Porque si te hiciera sufrir solo a ti, tú por lo menos tendrías el consuelo de decirte, estoy sufriendo por mi decisión equivocada. Lo peor es que el pecado no te destruye solo a ti. Destruye a tu esposa que no tiene culpa, o a tu esposo que no es culpado, o a tus hijos que son inocentes. Destruye tu familia, destruye tus valores, acaba con todo. ¿Y por qué fuiste para allá sabiendo que ese era el final? No, es que no sabías el final. Es que el pecado te presentó primero el deleite, pero no te dijo que el deleite que el pecado te mostraba era temporal. Temporal. ¿Sabes cuál es el problema, querido? Que nosotros los seres humanos somos inmediatistas. Lo queremos todo aquí y ahora y no pensamos en el mañana. Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos a salir de vacaciones. Mis padres no tenían mucho dinero, pero íbamos a pasear por ahí. Y unos días antes de salir de las vacaciones me comenzó a doler el diente. Y yo era niño en esos tiempos en que los dentistas hacían algo que los dentistas hoy no hacen, que es extraer el diente. Hoy día los dentistas no extraen diente, hacen todo lo que puedan para recuperar el diente. Pero en mis tiempos no, te dolía el diente, lo arrancaban. Y mi padre me dijo, mira hijo, antes de salir de vacaciones, vamos a sacarte el diente, vamos al dentista que te saque el diente. No, pero me va a doler. Sí, pero te va a doler un día. Pero después vas a disfrutar de las vacaciones, tranquilo. Ahora, si no quieres el dolor de hoy, todas las vacaciones las vas a pasar sufriendo. Entonces, ¿qué prefieres? No, yo prefiero no sufrir el dolor hoy. Muy bien. Y nos fuimos de vacaciones. Pero en el lugar donde estábamos de vacaciones ya no había dentista. Y me pasé llorando todos los días. Y cuando mi padre me veía triste, sin ganas de correr, sin ganas de jugar, agarrándome la cara, llorando de dolor, me decía, hijo, tú escogiste, tú decidiste el deleite temporal por el sufrimiento eterno. Dios te invita a que tú tomes una decisión sabia. Renuncia por la fe, dice el texto, Moisés renunció. Voy a pedir que coloque nuevamente el texto, pero ahora el versículo 26. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas. Jesús escogió el camino del dolor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El otro día un joven quería tomar
la decisión de seguir a Cristo y de bautizarse. Quiero dar una palabra de felicitaciones a los que se bautizaron hoy. Están dando inicio a una larga caminata. Pero esa decisión que tomaron hoy muchas veces les va a arrancar lágrimas, porque hay gente querida, amigos antiguos que ustedes tenían, que se van a reír de ustedes, que se van a burlar de ustedes, que te van a decir que eres un tonto por haberte bautizado. Te van a decir que te están engañando, que te están lavando la cabeza, porque este asunto de religión, de evangelio, es una tontería. Te lo van a decir. Algunos buenos amigos te van a abandonar porque ya no puedes tomar una cerveza con ellos. En Nueva York sucedió una cosa interesante. Una niña, hija de un hombre muy, muy rico, de una familia judía de mucho dinero, encontró la Biblia y encontró a Jesús y se convirtió y se bautizó. El papá, antes de su bautismo, le dijo: mira, hija, estás tomando una decisión equivocada. Ese asunto de Cristo, no, Cristo no pasó de un político, de un hombre bueno. Eso de que es nuestro Salvador, no, eso no es verdad. Nosotros esperamos a un Mesías que nos va a libertar, nos va a devolver la tierra, nos va a libertar de nuestros enemigos. Entonces está bien, si tú insistes, pues ya te hemos hablado con amor, te hemos hablado con firmeza, te hemos hasta amenazado y tú sigues. Por lo menos te voy a pedir una cosa: antes de bautizarte te voy a pagar un pasaje para que tú viajes por el mundo. Y el padre hizo eso pensando que mientras viajaba por el mundo, la muchacha se iba a olvidar del evangelio, de la decisión de seguir a Cristo. Pero la niña aprovechó el viaje por el mundo para conocer en cada país la iglesia adventista, y buscaba en cada lugar por donde pasaba una iglesia, y a medida que iban pasando los días, iba conociendo la iglesia en tantos países del mundo, porque en el mundo hay 238 países, y de esos 238 países, en 208 existe la iglesia adventista. Dios me ha dado en los últimos años el privilegio de visitar a nuestra iglesia en el Japón, en Australia, en los países de África, en Europa, en Centroamérica, en las 3 Américas, y a donde voy encuentro una familia querida. No hablamos el mismo idioma, pero cantamos los mismos himnos, creemos en el mismo Cristo, estudiamos la misma lección de la escuela sabática. Es una familia maravillosa. Si un día tú estás perdido por ahí en un país, sin dinero, sin saber qué hacer, espera el sábado, y el sábado busca una iglesia abierta, y esa es tu iglesia. Y los hermanos, aunque no entiendan tu idioma, te van a abrazar y te van a hacer almorzar y te van a dar amor y te van a dar cariño, porque somos una familia mundial. Y esa niña fue de país en país visitando las iglesias, y un año después, cuando llegó de vuelta a Nueva York, estaba más decidida que nunca a tomar su bautismo, a entrar a las aguas del bautismo. Entonces el padre hizo una cosa: la engañó. Le dijo que quería ofrecerle una cena especial por su cumpleaños, e invitó a familias ricas, familias poderosas. En una casa a la orilla de la piscina armaron una mesa bonita llena de manjares. Había un piano de cola blanco porque la niña era pianista. Y entonces el papá tomó la palabra y dijo: hoy
mi hija cumple años. Y hoy debería ser un día de fiesta. Todo fue hecho para que fuera un día festivo. Pero tengo una noticia triste. Mi hija hace más de un año fue contaminada por el evangelio de los cristianos. Ella cree en esas tonterías de Cristo. Y aunque hoy es su aniversario y mi hija piensa que yo he hecho esta fiesta para celebrar su cumpleaños, en realidad, hija, yo he hecho esta fiesta y he reunido a tus mejores amigos, familias ricas, poderosas aquí, para escuchar de tus propios labios tu decisión final. Has viajado por todo el mundo y yo pensaba que te ibas a olvidar de esas tonterías. Entonces, esta noche, o te quedas con nosotros para siempre, o te vas de la casa para siempre. La decisión es tuya. Y ella tenía que decidir, como Moisés: o sigo a Jesús y me mantengo mirando al invisible, o renuncio a toda la riqueza, la gloria y el poder del mundo que el dinero me trae. ¿Qué hago? El texto bíblico dice que si sigues a Jesús, no esperes aplauso, no esperes felicitaciones, porque muchos te van a perseguir, muchos se van a burlar, muchos te van a tratar de humillar por causa de tu fe, por haber decidido entregar tu vida a Cristo. Especialmente los jóvenes, muchos jóvenes amigos tuyos se van a reír de ti, te van a decir que eres un tonto, porque la escala de valores en este mundo está invertida. Al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, y te van a hacer creer que tú, por respetar los principios bíblicos, eres un tonto que se ha dejado engañar. Entonces muchos tienen miedo de seguir a Jesús por eso, y prefieren quedarse con la gloria, los aplausos y el dinero que el mundo puede ofrecer. La niña no podía creer que su padre la estaba exponiendo en público. Se dirigió llorando al piano blanco, se sentó y comenzó a tocar y a cantar un himno que decía: prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo antes que las riquezas, antes que la gloria, antes que los placeres de este mundo. Prefiero a mi Cristo. Oh querido, yo quiero decirte una cosa. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, si tú supieras cuánto Dios te ama. Oh, si tú pudieras entender que aunque este mundo no se importe contigo, para Dios eres lo más importante. Esta noche Dios no está viendo un estadio con 8,000 personas. Esta noche Dios te está mirando a ti como si tú fueras la única persona aquí. Él tiene compasión de ti. No es compasión de misericordia, no es compasión de pena. Él te entiende, porque Él también se hizo humano. El Señor Jesucristo fue rechazado, fue humillado, fue castigado, burlado y finalmente crucificado. Entonces te ama, entiende el dolor de tu corazón, entiende las ansiedades que inundan tu vida a veces. Si en este momento no tienes dinero para pagar el alquiler de mañana, Dios sabe.
Si esta semana vas a buscar empleo porque has perdido el empleo, Dios conoce. Si tu hogar se está destruyendo, Dios sabe. No hay nada que le puedas esconder, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no te entregas a Él, si tú no tomas la decisión de seguirle. Por eso esta noche quiero hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia que un día ya se levantaron y ya se entregaron a Cristo. Esta decisión es para las personas que ya han estudiado la Biblia, están estudiando la Biblia, pero que todavía no han tomado la decisión del bautismo y tal vez quisieran ser bautizadas esta noche. Pero esta decisión también es para ti, que aunque no conozcas la Biblia, aunque no hayas estudiado la palabra de Dios, pero sientes el amor de Dios y sientes la voz de Dios en tu corazón llamándote y diciendo: hijo, yo quiero entrar a tu vida, revolucionar tu vida, pero tienes que dejarme entrar. Entonces ven y entrégate a mí. Si tú quieres decirle eso a Jesucristo esta noche, yo le voy a pedir a Angie que venga para cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante diciendo: oh Señor Jesús, yo te prefiero a ti, yo te escojo a ti, yo me entrego a ti. Qué bueno que el pueblo de Dios está reunido esta noche para recibir la palabra en su corazón. Ustedes, cada uno, es lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si ustedes pudieran entender cuánto son amados por Dios. A veces cuando la vida nos maltrata, porque esta vida es cruel, es dura, es injusta muchas veces. El primer pensamiento que sube a tu mente es que Dios te ha abandonado, que estás solo. No es verdad. Si tuvieses la capacidad de ver el mundo espiritual, verías ahí a Jesús a tu lado llorando contigo. Nunca tendremos palabras para agradecer a Dios por cuán bueno es para con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, yo creo que desde el cielo, Señor, y aquí mismo en la tierra, ángeles están alabando tu nombre este momento junto con nosotros. Y tú contemplas a estos hijos aquí en Lima. Cada persona que está aquí tiene su historia. Cada uno en algún momento de la vida pasa por momentos dolorosos, tristes, de derrota, de fracaso, de lágrimas, pero también momentos de alegrías, de júbilo, de gratitud. Estas personas están aquí no solo para oír tu palabra, sino trayendo sus luchas, sus dramas, sus problemas para colocarlos en tus manos. Tú que eres Dios de amor, Dios de misericordia, tú que te compadeces de tus hijos, por favor, en este momento extiende tu mano poderosa y toca la vida de cada persona que ha venido. Hay gente enferma, Señor, enferma del cuerpo, tal vez desahuciada por el médico, tal vez sin esperanza de vivir. Pero hay gente también enferma del alma, enferma del espíritu, gente amargada, resentida, triste, derrotada, gente que está perdiendo el sentido de la vida. Oh Señor, esta noche manifiéstate en la plenitud de tu poder. Que tu gracia, como cataratas de amor, caigan del cielo y mojen la vida de cada persona que ha llegado aquí. Vamos a abrir tu palabra ahora. Queremos entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, qué bueno estar aquí en Lima y estar en este lugar bonito.
que otros días es palco de tanto tipo de programa, pero que esta noche se ha transformado en un templo donde ustedes vinieron a adorar, a cantar y donde tenemos seguridad que el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos al texto bíblico. Vamos a leer el primer versículo porque son varios versículos y después voy a parar para contarles el contexto a fin de que ustedes entiendan el texto. Entonces vamos al texto. Es el capítulo 25 del primer libro de Samuel. El texto para esta noche son los versículos 20, 23, 20 y 24. Entonces, primero vamos a leer el versículo 20 y después voy a contarles la historia para que ustedes entiendan lo que Dios está queriendo decir y lo que el texto está queriendo comunicarnos. El versículo 20 dice así: y montando un asno, ¿quién? Abigail. El texto de esta noche habla de una mujer llamada Abigail. Su esposo se llamaba Nabal. Y montando un asno, descendió, bajó por una parte secreta del monte. Aquí se habla de un monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Otras versiones dicen contra ella. Otras versiones dicen en dirección a ella. Y ella les salió al encuentro. Lo cierto es que David y Abigail se encontraron en el monte. Pero ¿qué puede Dios querernos decir a través de este texto bíblico? Sabes que uno de los errores que cometemos en la vida espiritual es leer la Biblia por leerla, leer la Biblia sin entender. Y a veces en nuestro afán de querer leer toda la Biblia, leemos 3, 4, 5 capítulos por día, todos cansados, con sueños, pero leer, porque nos hemos propuesto terminar de leer la Biblia. Yo no digo que ese tipo de lectura de la Biblia no sirva. Claro que sirve. Pero sería mejor leer 1 o 2 versículos y reflexionar, meditar, preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme aquí. Vamos a decir que estás viviendo un momento difícil de tu vida, que tu esposo dice que no te ama más y que quiere separarse, y que tienen 3 hijos pequeños, y tú estás con miedo. ¿Qué va a ser de mí sin esposo, con 3 niños pequeños? Estás ansiosa. Cuando tú leas la Biblia, no quieras tú leer 3, 4 capítulos pensando que porque lees 4 o 5 capítulos Dios te va a bendecir. No, calma ahí. Lee un versículo, pero trata de entender para el drama que estás viviendo qué es lo que Dios te quiere decir en ese texto. Eso se llama reflexionar, pensar. El otro día me estaba preguntando a alguien: pastor, ¿usted lee un texto y comienza a sacar del texto ideas que a mí nunca se me ocurrió? Es porque no has parado para reflexionar. Ustedes me ven predicar sin papel, ¿no? Yo no tengo un bosquejo. Pero yo no me levanté, abrí el texto y comienzo a hablar lo que imagino. No, las cosas no funcionan de esa manera. He pasado horas y horas hablando con Dios, reflexionando en el texto, consultando otras fuentes, buscando información para preparar el mensaje. Además de preparar el mensaje, he grabado los principales pensamientos en mi mente. Entonces mi bosquejo ya está escrito en mi cabeza. De tal manera que en lugar de estar mirando al papel, yo los estoy mirando a ustedes. Y por más que ustedes no se den cuenta, yo puedo ver sus ojos. Y yo puedo ver tu rostro. Y yo sé cuándo una frase que yo digo toca tu corazón. Y cuando algo que yo estoy hablando no te está llegando mucho. Y entonces yo puedo cambiar la dirección de mi mensaje. Porque el propósito del mensaje no es predicar un bonito sermón. El propósito del mensaje es responder las inquietudes espirituales que tú tienes.
yo me voy a considerar un pastor agradecido, un predicador feliz esta noche, cuando tenga en mi corazón la certeza de que tú has entrado buscando respuestas y vuelves feliz y agradecido a Dios. Entonces el sermón ha cumplido su propósito. Entonces, cuando leas la Biblia no seas apresurado. Y ahora quiero hablarte eso, del texto de esta noche. ¿Qué puede haber en el texto que leímos? Que Abigail se subió a un asno y estaba bajando por la montaña, y que David estaba subiendo por la montaña y se encontraron en el monte. ¿Cuál es el mensaje? Pues para entender un texto tienes que leer el contexto. El texto está en ese versículo y el contexto está en todo el capítulo. Y si tú quieres saber más contexto todavía, lee 2 capítulos anteriores y tal vez 1 o 2 posteriores, y ahí vas a tener el cuadro completo. Entonces, yo te voy a explicar más o menos el contexto para entrar al mensaje de esta noche. En el Valle del Carmelo, ¿te acuerdas del Valle del Carmelo? Fue el lugar donde Elías derrotó a los profetas de Baal. ¿Te acuerdas de ese incidente? Bueno, en el Valle del Carmelo vivía un hombre llamado Nabal. Dice que entre otras cosas tenía 3,000 carneros y 1,000 cabras. Era un hombre rico, era un hacendado rico, casado con una mujer llamada Abigail, que es la personaje central de nuestro mensaje esta noche. En esos días, David ya había sido ungido rey, ya era el rey de Israel. Pero Esaú todavía estaba vivo y Esaú no quería soltar el trono. Y en lugar de ceder la corona a David, lo perseguía, lo quería matar para que no ocupara su lugar. Pero es que el reinado de Israel no dependía de Saúl, dependía de Dios. Y Dios había llamado y había ungido a David como rey. Te hago una pregunta. En el trabajo, Dios te ha bendecido y tú te vas proyectando, pero hay alguien ahí en tu trabajo que te quiere serruchar el piso. Hay alguien ahí en el trabajo que ya se ha dado cuenta que Dios te ha bendecido y que tiene miedo de ti. Y ese miedo de ti se expresa en traición. Y sin que tú sepas, va donde el jefe y trata de menoscabar tu imagen delante del jefe. Bueno, eso sucedía en aquellos tiempos. Tus enemigos te persiguen porque tienen miedo de ti. El rey Saúl perseguía a David porque tenía miedo de David. Porque cuando Dios determina quién va a ser el rey, no importa que el mundo entero haga lo que quiera, el rey que Dios ungió va a ser rey. Y si Dios te hizo nacer, te trajo a esta tierra para que seas un hombre, una mujer victorioso, no importa lo que tus enemigos hagan, Dios te va a llevar por el camino de la victoria. No tengas miedo, porque tú no viniste a este mundo porque quisiste o porque tus padres quisieron. Tú viniste a este mundo y estás vivo porque esa es la voluntad de Dios y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque los seres humanos hagan lo que quieran para entorpecer el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Bueno, el rey David estaba perseguido por el rey Saúl, estaba andando por los campos cerca del Carmelo, donde vivía Nabal, hombre rico. Y Nabal estaba haciendo una fiesta porque estaba trasquilando sus ovejas. Y cuando los pueblos en aquel lugar, los hacendados,
trasquilaban sus ovejas, hacían fiesta, preparaban un banquete, invitaban a los vecinos y hasta a veces al pueblo para que comieran de gracia y participaran de la alegría de la trasquila de las ovejas. David estaba cerca, no tenía pan, no tenía comida, estaba perseguido, no tenía dónde dormir. Con su pequeño ejército dormía en las cuevas. Se enteró que Nabal estaba ofreciendo una fiesta. No fue para participar de la fiesta y comer gratis, porque para David no era tiempo de fiesta, para David era tiempo de guerra. Estaba siendo perseguido. Ojalá que nosotros entendiéramos un poco la capacidad de David de ver las cosas. Tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Tiempo de vacaciones es tiempo de vacaciones. Tiempo de cumplir el deber es tiempo de cumplir el deber. Para David no era tiempo de fiesta. Hay tiempo para la fiesta, para la celebración, para el júbilo, para la alegría. Por ejemplo, ustedes aquí en el mes de agosto, el 3 de agosto, van a tener la clausura, el encerramiento del programa Caleb en el estadio posiblemente nacional. 40,000 personas reunidas en el estadio. Me pidieron que venga a predicar, voy a predicar. Pero esa va a ser celebración. Solo que ahora no es tiempo de celebración. Ahora es tiempo de trabajo. Y todos tienen que salir y buscar un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, estudiar la Biblia, preparar a esas personas. En la semana de evangelismo, antes del proyecto Caleb, pues participar, trabajar, predicar. Y entonces sí nos preparamos para la fiesta del Estadio Nacional. Porque tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, pero tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. El problema con nosotros los seres humanos es que nos gusta la fiesta. Oh, celebración, alegría, júbilo, aplaudimos, cantamos, queremos un show musical. Pero cuando se trata de trabajar, no trabajamos. Y con David las cosas eran diferentes. Ese no era momento de festividad. Así que David escogió 10 jóvenes de su ejército y los mandó a Nabal. Y les dijo, por favor, pídanle un poco de comida a Nabal, que es un hombre rico. Un poco de comida para ese ejército pequeño no le va a hacer falta, él es un hombre rico. Además, cuando hubo un poco de falta de pasto en las tierras de Nabal, ellos vinieron a nuestras tierras y nosotros les ayudamos a sus pastores. Ahora ha llegado el momento de que ellos pues nos devuelvan el favor que nosotros les hemos hecho. Entonces vayan y pidan comida. Y cuando los jóvenes llegaron a Nabal y le dijeron, venimos en nombre de David, este imprudente, necio Nabal, hombre rico, hombre orgulloso, vanaglorioso, hizo una pregunta interesante. ¿Y quién es David? ¿Y a mí qué me importa David? Me recuerda mucho la pregunta que Faraón le dijo cuando Moisés le dijo que había sido enviado para libertar al pueblo de Israel. Faraón preguntó, ¿y quién es Dios? ¿Y a mí qué me importa Dios? El atrevimiento de un hombre que no tiene a Dios en su corazón, el atrevimiento de un pequeño, minúsculo ser humano que se atreve a desafiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y en este caso de Nabal, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa David? Y los 10 mensajeros volvieron a David con el informe y le dijeron, mira, vamos a buscar ayuda en otro lado porque este hombre dice que ni te conoce, dice que ni sabe quién eres tú, no quiso ayudarnos. David era el rey, había sido ungido rey y era un rey amoroso. Al final de cuentas es un prototipo del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la actitud de David ahora cambió.
y dijo, no quiso ayudarnos. Entonces ahora vamos y vamos a tomar todo por la fuerza, porque al final de cuentas todo lo que él tiene pertenece al reino. Y agarró su pequeño ejército y se dirigió hacia el Carmelo para tomar por la fuerza. Venía ahora la destrucción para Nabal y su gente. Pero un hombre de Nabal se enteró que ahora el rey venía, y ya no venía en son de paz, ya no venía con amor, ahora venía con justicia. Y ese hombre de Nabal corrió a la esposa de Nabal, Abigail, y le dijo, mira, tu esposo le negó ayuda al rey y ahora el rey viene a tomar por la fuerza todo y nos va a destruir. Entonces Abigail preparó comida, mandó hornear pan, agarró frutos secos, entre ellos higos, llenó en bolsas, en canastas, y se dirigió al encuentro del rey David. Y ahí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto nuevamente, el texto inicial, el versículo 20. Ahí viene el texto. Digo, ahí viene el texto. Espero que venga. Llegó. Muy bien. ¿Y qué dice el texto? Y montando un asno. ¿Quién? Abigail. Con los panes que había preparado, con los frutos secos que tenía. Montando un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, en dirección a ella. Y ella salió al encuentro de David y sus hombres. Y este fue el encuentro de una mujer que venía a interceder por su esposo necio que le había negado al rey, de una mujer dispuesta a reconocer al rey como rey, y el encuentro del rey. Ahora yo les hago una pregunta, sin forzar el texto. ¿Ustedes se acuerdan de un monte donde el Rey de Reyes se hizo hombre, perseguido por los hombres, castigado por los hombres, herido, coronado de espinos, sangrando? Subió la cuesta de un monte. ¿Para qué? Para encontrar pecadores cargados de culpa y morir por ellos y perdonarlos. En el monte Calvario nos encontramos nosotros, pobres, miserables pecadores, sin derecho a la vida, con el Rey de Reyes hecho hombre, que vino a morir en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Miren la figura maravillosa del Antiguo Testamento proyectándose hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Ahora viene el versículo siguiente. Leamos. Y cuando Abigail vio a David, voy a pedir que dejen un poquito de tiempo el texto ahí. Y cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre perseguido, aunque David estaba perseguido. Cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre con hambre, aunque estaba con hambre. El Señor Jesucristo en esta tierra dijo: las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Pero Abigail tuvo la capacidad de no ver a ese hombre sin cuevas, sin nido. No vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ver al rey, al futuro rey de Israel. Y cuando Abigail vio a David, vio al rey, no dice el texto, pero el contexto nos dice, porque dice el texto, vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y después le dijo: Señor.
Mientras Nabal no tuvo la capacidad de ver en David al futuro rey, su esposa Abigail vio a un hombre perseguido, pero no vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ir más allá y ver al rey, al redentor del ser humano. Oh, queridos, para muchos el Señor Jesucristo no pasa de un gran revolucionario social. Para otros no pasa de un gran maestro. Para otros no pasa de un político revolucionario de aquellos tiempos. Para otros es la fuente de una filosofía maravillosa que podría transformar el mundo. Pero yo te pido esta noche, cuando dirijas tus ojos al Señor Jesucristo, trata de verlo primero como tu Redentor, como tu Salvador, como el Dios que te ama, a quien tú le importas, el Dios que dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra para humillarse y descendió a lo más profundo, se hizo siervo y no solo siervo, murió la muerte de un delincuente. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Y por qué? Porque le importas. No importa quién seas tú. Cuando en tus noches tormentosas la conciencia te acuse, te atormente, te diga que por la manera como estás viviendo, tú no mereces el amor de Dios. Mira la cruz del Calvario. Si tú no merecieras el amor de Dios, el Señor Jesucristo no habría derramado su sangre en la cruz del Calvario. Tú eres valioso. Tu valor no se mide por la ropa que vistes. Tu valor no se mide por la apariencia de tu rostro. Tu valor no se mide por tus bellos ojos azules. Tu valor no se mide por tu estatura, ni por tu cuenta bancaria, ni por tu posición social, ni por tu grado de instrucción. Tu valor se mide por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Oh, cómo eres valioso. Una de las primeras cosas que necesitas hacer en la vida para crecer es aceptar que eres valioso, porque el Señor Jesús te ama. No eres un murciélago que tiene alas e intenta volar. Tú eres un águila para surcar el cielo azul. No quedes satisfecho escarbando, buscando maíz en la tierra para poder comer. Abre las alas y vuela. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz por ti, condenó al diablo. Y desde aquel día el diablo sabe que está derrotado. Él no tiene derecho de esclavizarte. Si has entrado esta noche aquí amarrado a algún vicio, encadenado a algún hábito, víctima de alguna pasión, pobre esclavo de algún pensamiento inmundo, en el nombre del Señor Jesucristo te digo esta noche, rompe esas cadenas, porque tu Dios es un Dios maravilloso. Porque tu Salvador es un Cristo, Dios eterno, que se hizo hombre y fue tentado en todo, así como tú, pero nunca cayó. Y no cayó para probarte que es posible vivir una vida victoriosa en esta tierra. No te sujetes miserablemente a la esclavitud que el diablo quiere imponerte. No creas que porque has intentado 1 o 2 o 5 veces y has fracasado, ya estás completamente fracasado. No, intenta una vez. Y si un día aceptaste a Cristo y te bautizaste y caíste, levántate. Y si vuelves a caer, vuelve a levantarte. En el cielo no habrá gente que nunca ha caído. En el cielo habrá gente que aunque cayó, creyó en el Señor Jesucristo, se levantó y continuó caminando. Ahora yo quiero hablarte del futuro. Y para eso voy a leer el texto de Apocalipsis,
capítulo 19. Y voy a pedir que coloquen ese texto en la pantalla. Porque hoy día el Señor Jesucristo es tu Salvador. Él te ama y Él quiere salvarte. Cae a los pies de Jesús como Abigail. Llora delante de Él. Dile: Señor, yo no tengo fuerzas. Tú sabes que te amo, pero soy un pobre derrotado espiritual porque no tengo fuerzas. Soy demasiado carnal. Soy débil. Yo en el fondo quisiera amarte, quisiera seguirte, quisiera ser un soldado fiel. Yo lucho, yo me esfuerzo, pero no puedo. Señor, por favor, ten piedad de mí. Y puedes creer que el Señor Jesucristo te va a abrazar, va a depositar en tu frente el beso de su amor, de su paz. Y esta noche vas a salir de aquí transformado. Pero hoy el Señor te extiende la mano. Te pide pan, te pide agua. Es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Él. Pero breve, querido, muy pronto el Señor Jesús va a regresar, pero ya no como tu Salvador, va a regresar como tu Rey. Y mira cómo Juan lo describe. Lee el versículo en la tela. Dice así: entonces vi el cielo abierto. Está Juan mirando la visión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En el monte era un asno, aquí es un caballo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Pero ya no es ahora el Salvador amoroso que toca tu puerta, que te llama, que te invita. Ahora es el Rey que viene a reinar, que viene a juzgar. El versículo 11 dice, el 13 dice: estaba ese hombre vestido en el caballo blanco que vio Juan, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mi pregunta es: ¿por qué su ropa, por ocasión de su segunda venida, está teñida en sangre? ¿Por qué? Y si ustedes siguen leyendo el texto, verán que esa sangre es el jugo rojo del lagar. Porque cuando el Señor Jesucristo viene para juzgar, viene para establecer su reino. Ese día, aquellos que hoy aceptaron al Cristo Salvador levantarán las manos al cielo para esperar al Señor Jesucristo. Y aquellos que hoy rechazaron, endurecieron su corazón, no abrieron la puerta, no tomaron la decisión, ese día correrán a las piedras, a las rocas, y dirán: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar el rostro del que viene en gloria y majestad. Oh, mi amigo querido, nuestra vida está en juego. Tenemos que tomar decisiones. Anoche en mi mensaje dije: casi salvo significa estar totalmente perdido. El hecho de que tú escuches la palabra de Dios y digas amén, qué maravilloso, me gustó, no te ayuda. Tienes que comprometerte con el Señor Jesucristo. Tienes que entregarle la vida, tienes que rendirte a Él. Y cuando tú lo haces, tú no tienes idea de lo que puede suceder en tu vida. Yo recuerdo la historia triste de una señora en los Estados Unidos, casada con un hombre incrédulo, igual que Nabal y Abigail. Él, terco, duro, no aceptaba la religión. Decía que la religión es una tontería para gente débil, que él era un comerciante de mucho dinero, de éxito. Él no necesitaba de esas cosas de religión, que la religión era para mujeres, y la mujer era adventista, la esposa era adventista. Tenían 2 hijos gemelos. Una noche
Era tarde. Él despertó, ella no estaba en la cama. Se levantó, lo que está haciendo a medianoche en la sala. Y cuando fue a la sala, vio que ella estaba en la computadora escuchando un sermón mío. Y él agarró la computadora y la tiró al suelo y la pisoteó, la reventó. Y no contento con eso, la agredió físicamente. Era un hombre malo, era un naval. Jesús llamaba a su corazón. Jesús tocaba la puerta de su corazón, pero él no se rendía, él no se entregaba. Un día los hijitos crecieron. Con 12 años decidieron bautizarse. Y la mamá les dijo: inviten a su padre, porque tal vez si ustedes, porque él los ama, si ustedes le invitan, él va a aceptar venir a la iglesia. Y los hijitos fueron: mira, papito, este sábado nos vamos a bautizar. Quisiéramos que veas nuestro bautismo. Y él les dijo: mira, yo no me meto, no digo nada, yo miro en silencio. Ese asunto de religión es asunto de tu madre. Y si ustedes quieren seguir las tonterías de ella, está bien, yo no les digo nada, pero yo no. A mí no me hablen, a mí no me inviten. Para mí Dios no existe, yo no quiero saber nada de eso. Ahora, imagínense cómo los muchachos se sienten. Pero por más que él amaba a sus hijos, su corazón era duro para aceptar al Señor Jesucristo. Y el tiempo fue pasando. Y un final de semana hubo una actividad en el interior, en el campo, una especie de campamento. Y todas las iglesias fueron para allá, y ella también fue llevando a los muchachos. Y cuando estaban regresando en la noche del sábado, estaba lloviendo mucho. El automóvil que ella dirigía se salió de la carretera, cayó en un precipicio y murió ella y los 2 gemelos. Cuando el hombre se enteró de la muerte de su esposa, hizo tanto escándalo en la iglesia. Buscó al pastor de la iglesia y lo agredió físicamente. Ustedes mataron a mi esposa. Ustedes la llevaron al campo. Ustedes mataron a mi esposa. Después de eso, ese hombre entró en un periodo de depresión terrible. No comía, no bebía, no se levantaba, no se bañaba. Pasaba todo el día en la cama. No iba a trabajar, no se presentaba en las empresas. Tenía varias empresas. Todo estaba abandonado. Y los empleados esperando que él reaccionara, pero él cada vez peor y peor y peor. En esas circunstancias se sintió tan mal que lo llevaron al hospital. Y el médico le declaró un cáncer. Y ahora él decía: yo quiero morir, ¿para qué vivir? Mi esposa está muerta, mis hijos están muertos, ¿para qué vivir? Y quería morir. Pero una noche se acordó de aquel incidente en que él se levantó, destrozó el computador, agredió a la esposa. Y fue a la computadora y abrió. Y me comenzó a buscar y me encontró. Y comenzó a escuchar un sermón. Por primera vez en su vida comenzó a escuchar un sermón y escuchó todo el sermón. Y cuando terminó, cayó de rodillas, llorando, desesperado. Y dijo: ahora entiendo lo que mi esposa encontró. Ahora entiendo el mensaje que mi esposa seguía. Pero ella estaba muerto, los hijos muertos. Y él lloró, lloró, lloró la noche toda y adormeció en el suelo. Pero la mañana siguiente se levantó diferente. Después de mucho tiempo, tomó un baño, se preparó, se afeitó y fue al trabajo. Un hombre déspota en el trabajo. Sus trabajadores le temían.
Era duro, cruel, abusivo, un dictador. Pero esta vez él apareció en la empresa, saludando a todo el mundo, sonriendo para todo el mundo. Él mismo no entendía lo que le estaba pasando. Y todos los trabajadores se miraban, sabían que él estaba enfermo, sabían que él estaba prácticamente condenado a la muerte. Y entonces los trabajadores murmuraban entre ellos y decían, él va a morir. Y las personas antes de morir se ponen así, buenitas, todas saludan. Pero lo que ellos no sabían es lo que Dios estaba operando en la vida de ese hombre. Comenzó a escuchar sermones y sermones. Y sus ojos se abrieron a las verdades bíblicas, a un mundo espiritual que él no conocía. Y lloraba. Y decía, si yo pudiera volver atrás, tenía todo para ser feliz. Una esposa linda, cristiana, una madre extraordinaria, hijos preciosos. Tenía todo para ser feliz. Lo arruiné. ¿Cómo quisiera volver atrás para aceptar a Jesús allá? Ahora, ella está muerta, mis hijos muertos. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de decisión. No es mañana, no es el próximo año, no es el próximo mes. No es cuando termines tu estudio, no es cuando te jubiles, es hoy. Porque un día tal vez quieras decidirte, pero te harás la misma pregunta que este hombre, ¿por qué no antes? ¿Por qué tuve que dejarlo para hoy? Pero este hombre entregó su vida a Cristo y el sábado fue a la iglesia. Y cuando el pastor lo vio, se asustó porque la última vez este hombre lo había agredido. Y él se aproximó del pastor al final del culto y le dijo, pastor, no tenga miedo, yo quiero pedirle perdón. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y le contó su historia, le contó lo que estaba pasando. Y el pastor lo abrazó. Poco tiempo después él se bautizó. Sus trabajadores empezaron a amarlo porque él realmente había cambiado. Era una especie de padre para sus trabajadores. Y cuando llegó al final de año dijo, mira, ustedes reciben fielmente su sueldo, su 13º salario y todo, pero he decidido dar tanto por ciento de mis ganancias para dividirlo entre ustedes como dividendos. Una actitud extraordinaria, generosa, que la ley no exigía de él. Pero quiso compartir lo que tenía de alguna manera con las personas que daban su vida para construir esa empresa. Era un hombre completamente diferente. Fue al médico para el control médico y el médico le dice, ¿qué estás tomando? Nada. No, tienes que estar tomando alguna cosa, fuera de los remedios que yo te doy. ¿Qué estás haciendo? Nada. Le dice, entonces te voy a pedir que hagas otro examen porque algo está mal. Y él hizo otro examen y algunos días después el médico le dijo, mira, tenemos que hablar, si tú quieres que yo te ayude, tenemos que hablar bien claro. Dime, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no es normal lo que está pasando contigo. Pero yo le digo, doctor, no estoy haciendo nada. La verdad es que no estoy ni siquiera tomando los remedios que usted me da porque yo estaba completamente desmotivado para vivir. Y el médico le dijo, entonces te voy a pedir que vayas con otro médico y hagas la consulta con él y hagas otros exámenes con él. Es un especialista. ¿Pero por qué, doctor? No te voy a decir nada. Primero haz la otra consulta. Y fue. Y algunas semanas después de unos exámenes completos, el segundo médico le dijo, mira, todos estos exámenes que me trajiste del primer médico dicen que al inicio tú estabas con cáncer.
pero en tus últimos exámenes tú no tienes nada. Tú estás sano. Tú no tienes cáncer. Y yo he hecho los exámenes y estoy comprobando. Tú no tienes nada. Tú estás sano. Ese hombre salió, ni se despidió del doctor. Fue a la casa. Y esta vez ya no lloró. Esta vez levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas pronto. Quiero abrazar a mi esposa y mis hijos. Pero Señor, gracias. Yo no merecía vivir. Yo no tenía derecho a vivir. Y me has curado. Ahora, por favor, cúrame del alma. Ayúdame a tener paz en el corazón. Hoy es un hombre transformado por el poder de Dios. A veces encuentro gente que me dice: pastor, los milagros bíblicos ya no existen. Claro que existen, queridos. Yo viajo por el mundo y veo en tantos países cosas prodigiosas que Dios hace. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Porque los milagros divinos ocurren cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. No son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Entonces no pidas explicación a Dios. Pero Él te puede hacer el milagro interior, curar del alma, para que tú enfrentes, curado del miedo, curado del dolor interior, para que tú enfrentes las luchas de la vida y te vuelvas un vencedor. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para que vengas al monte del Calvario, trayendo tus cuitas, tus penas, tus dolores, tus angustias, tus tristezas, montado en tu asno, para encontrarte con el Rey y Señor de señores, que ahora es tu Salvador. Para encontrarte como Abigail se encontró con David. Muchos de ustedes ya se han preparado para el bautismo, ya han estudiado la Biblia. Todavía no se han bautizado, pero ya han estudiado la Biblia y podrían bautizarse inclusive esta noche. Pero muchos de ustedes no han estudiado todavía la Biblia, pero han venido y han aceptado a Cristo como su Salvador esta noche y quisieran decirle: Señor, yo quiero continuar estudiando tu palabra y un día quiero prepararme para el bautismo. Sea cual sea tu casa, ¿sabes lo que te voy a pedir? Voy a pedirle a la joven que venga para cantar, porque mientras ella canta, yo voy a pedir que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí adelante entregándole la vida al Señor Jesús. Yo no sé quién eres, yo no sé cómo te llamas, pero si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, por favor, deja la galería ahí arriba, deja la galería aquí abajo y ven. Pregunto, ¿quién es la primera persona que se levantaría? Hermanos queridos, vamos a abrir las Biblias en la epístola de San Pablo a Filemón. Epístola de San Pablo a Filemón. Los mensajes de este texto son maravillosos. Mira lo que dice: 1, 2 y 3. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué dice prisionero de Jesucristo? Porque por dos motivos. Él era un prisionero de Jesucristo porque Jesús lo había esclavizado con su amor. Ese tipo de esclavitud yo quisiera. La conquista del amor. Cuando Jesús te cautiva con su amor y tú te echas a los pies de Jesús y dices: Señor, haré lo que me dices, iré a donde me mandes, soy tuyo hasta la muerte. En realidad, para mí la conversión es el momento en que te tornas esclavo del Señor Jesucristo. Y Pablo era un esclavo de Jesucristo. ¿Recuerdas de Pablo? Un perseguidor de cristianos. Un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Hay mucha gente que piensa que sinceridad es una cualidad. Es que sinceridad es una cosa maravillosa. Y es. Pero te digo una cosa, hay mucha gente que puede estar sinceramente equivocado. Pablo es un ejemplo de eso.
A veces yo estudio la Biblia con alguna persona que no conoce a Cristo y ya entendió el mensaje. Yo tenía un vecino un día, estaba estudiando la Biblia con él, porque querido, yo no predico solo del púlpito, yo también predico personalmente. Y yo tengo la responsabilidad de traer una persona para Cristo como cualquier miembro de iglesia tiene. Mi esposa es una grande mujer porque ella se relaciona con facilidad con las personas, me abre las puertas. Cuando llega el momento de estudiar la Biblia, ahí entro yo, cuando ya las puertas están abiertas. Y este vecino estudiaba y entendía, pero no quería aceptar y luchaba con la palabra de Dios. Y no sé si has encontrado en tu vida eso. Hay gente que estudia la Biblia, entiende, pero no se decide. Y él me dijo un día, pero pastor, y si un día yo me pierdo, pues Dios me va a perdonar, porque si esto está correcto y yo me pierdo, Dios me va a perdonar porque Él sabe que soy sincero. Yo no estoy rechazando esto porque quiero, sino porque yo no pienso así como usted. Y yo estoy siendo sincero. Solo que, querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Existe salvación por la gracia, existe salvación por la fe, existe justificación por la fe, por el amor de Dios, por la gracia, pero no hay salvación por la sinceridad. No existe justificación por la sinceridad. Sinceridad no te salva. Tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Y si en este momento en la televisión alguien me está viendo a través de una cinta grabada, en fin, yo quiero decirte, mirándote a los ojos, mira querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Necesitas de Jesús y necesitas ir a Jesús como un esclavo, conquistado por el amor maravilloso de Jesús, decirle, Señor, yo iré a donde tú me mandes, yo haré lo que tú me digas. Cuando Jesús conquista tu corazón, ya no eres capaz de decirle no. Por eso el interés divino es, hijo, dame hoy tu corazón. Después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. No puedes llevar a las personas a andar en los caminos de Dios si primero no le han entregado al corazón a Dios. Es por eso que cuando nos relacionamos con personas y queremos enseñarles la Biblia, lo primero que tenemos que enseñarles es del amor de Jesús, es de la gracia maravillosa de Jesús, es de la misericordia de Jesús, porque eso es lo que conquista. Ahora, cuando la persona se torna un esclavo de Jesucristo, ahora ya va a aprender a andar en los caminos de Dios. Bueno, Pablo, camino de Damasco, pues se encontró con Jesucristo, se volvió un esclavo del Señor Jesucristo, lo amó con todo su corazón y dio una media vuelta en su vida. Dejó su sinceridad de lado, en el sentido, no estoy sincero, no, entendió que Jesús lo estaba llamando y ahora esa sinceridad fue usada por el bien y comenzó a predicar el evangelio. Pablo hizo una cosa linda, él no solo predicó, él escribió. Hubieron otros profetas, otros apóstoles, otros grandes predicadores de la iglesia cristiana. Todos los discípulos se transformaron en evangelistas en el primer siglo del cristianismo, pero no nos acordamos de ellos. ¿Y por qué nos acordamos de Pablo? ¿Por qué? Porque escribió. Y un día entendí eso yo. Yo no soy escritor, Yo digo, escritor es el que se sienta y brota. Es un manantial, se sienta y sale. Conmigo no. Yo paso a veces horas, a veces noches y no escribo nada. Quiere decir, yo soy un hombre esforzado para escribir. Y me esfuerzo para escribir porque Pablo es uno de los héroes que yo tengo en la Biblia. Y Pablo me enseña que no basta hablar, no basta predicar el evangelio hablado, hay que escribirlo. La muerte me puede recoger mañana a mí. Y si Cristo no viene de aquí a 10 años, yo continuaré predicando muerto a través de mis libros escritos. Entonces, el ministerio de Pablo era ministerio hablado y ministerio escrito. Él visitaba las iglesias, fundaba las iglesias y después escribía cartas. Y educaba a la iglesia con sus cartas, los hacía crecer con sus cartas, los nutría con sus cartas. Y muchas veces escribió a personas, a veces escribió a Timoteo,
esta vez escribió a Filemón, que era su hijo en la fe, y le escribió con un motivo especial, porque cuando Onésimo se convirtió en Roma, entonces ahora le dijo Pablo, vas a tener que volver a Colosas y devolverle lo que le has robado a Filemón. Y tienes que devolverte a él porque le perteneces a él. Y el pobre Onésimo se quedó así medio con miedo, ¿no? Pero y de repente él me va a mandar a la cárcel y de repente él me va a querer cobrar intereses y yo no tengo dinero, soy pobre, ¿y qué hago? Te digo una cosa, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Voy a repetirlo, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Pero no existe presente y futuro saludable si tú no arreglas el pasado. Y voy a repetir este concepto. Enfrentar el pasado provoca miedo, pero no existe presente ni futuro saludable, bonito, lleno de éxito, si tú no tienes el valor de enfrentar el pasado. Hay personas que piensan que olvidándose del pasado, dejando todo sin arreglar en el pasado y comenzando hoy está bien. No, tienes que enfrentar el pasado. Tienes que volver a Colosas y devolverte a Filemón y devolver el dinero. Y eso era difícil. Pero querido, no vale la pena querer construir un futuro cuando hay un pasado desarreglado por ahí. Yo encontré en este país una persona un día que me dice, pastor, estoy feliz, mi vida está linda, Dios me ha prosperado, Dios es maravilloso, he comenzado una nueva vida. Pero él tiene un hijo en un país de Sudamérica que él no ha reconocido. Un hijo que no conoce al padre. ¿Cómo puede él construir un futuro aquí sin volver a arreglar el pasado? ¿Tú te das cuenta? Y ese es un principio cristiano. Por eso Pablo no le dijo a Onésimo, bueno, ya estás aquí, perdonado, todo, deja ahí, olvídate de Filemón. No, le dijo, vas a volver y vas a arreglar y vas a pedir perdón y entonces vas a ser realmente feliz. Y como lo vio con miedo, le dijo Pablo, no te preocupes, yo le voy a escribir una carta a mi hijo espiritual Filemón. Y en esa carta le voy a pedir que te perdone, que te dé una segunda oportunidad, que te ayude. Entonces tú vas a llevar la carta. Tú vas, pero llevando la carta. Fue así que se escribió la carta a Filemón. Y Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Primero, porque él era prisionero de Jesucristo del amor. Y segundo, porque estaba prisionero en Roma. Estaba preso en la cárcel cuando escribió la carta a Filemón. Entonces, mira lo que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí hay dos pensamientos interesantes. Primero, ven cómo se repite la expresión al amado, al amado, al amado, al amado. Amado no es nombre, amado es un adjetivo, la persona amada. Hay un pastor que se llama Amado. Y le digo, ¿y por qué te llamas Amado? Dice que mi papá estaba buscando un nombre bíblico y agarró la epístola a Juan y encontró Amado, yo deseo que seas prosperado. Y me colocó de Amado. Amado no es nombre, amado es un adjetivo, que eres amado. Amado por Dios y amado por mí, es lo que Pablo dice. A mi amada hermana Apia, a mi amado hermano Filemón. A mí me admira, querido, cómo en la iglesia primitiva había luchas, había dificultades, pero era una iglesia que se amaba. Era una iglesia que compartía. ¿Y saben por qué era una iglesia que se amaba? El secreto está en el propio versículo. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y ahora voy a entrar en un asunto importantísimo. Mire, en la casa de Filemón había una iglesia. ¿Cuántos formarían parte de esa iglesia? Para caber en una casa, no eran más de 20.
pero había una iglesia. Les voy a decir algunas cosas que los va a asustar esta noche. ¿Cuándo fue construido el primer templo cristiano? ¿En el primer siglo? No. ¿En el segundo siglo? No. ¿Pero y dónde se reunía la gente? Se reunía primero en las sinagogas que quedaban vacías, porque los judíos se convertían, entonces había una sinagoga vacía, ellos aprovechaban las sinagogas, pero mayormente la iglesia crecía asustadoramente porque se reunía en pequeños grupos en las casas. ¿Sabes quién tuvo la idea de construir el primer templazo? Voy a decir templazo porque fue un templo descomunal. ¿Sabes quién? Un personaje que nosotros conocemos muy bien, porque él tuvo dos ideas brillantes, entre comillas, y cuando le pongo comillas estoy diciendo lo contrario. La primera idea brillante, en la opinión de él, que se le apareció, es que deberíamos cambiar el sábado para el domingo. Y la segunda idea brillante fue, hay que sacar las iglesias de las casas, y ya que el cristianismo es la iglesia del emperador, hay que construir un templazo. Entonces las iglesias salieron de las casas y se fueron a los templos. En las casas eran amados, porque Pedro conocía a Juan, Juan conocía a Francisco, ¿te das cuenta cómo Pablo escribe? A la hermana Apia, al hermano Arquipo, al hermano Filemón. Pero después, cuando se fueron a un templazo de 5,000 miembros, no vamos a exagerar, de 500 miembros, nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. La persona nueva entra con timidez al templo, nadie lo mira, nadie lo saluda. Pero si la iglesia se reuniese en pequeños grupos, cuando entrase, todos le dicen, hola Mario, hola Juana, hola Julia, hola Ricardo, porque es fácil memorizar el nombre de 15 y ya no es fácil memorizar el nombre de 500. La iglesia cristiana creció asustadoramente en sus primordios, porque se reunía en las casas. Ahora, me impresiona lo que el Espíritu de Profecía dice, que la misión terminará de la misma manera en que empezó. Eso quiere decir que un día la iglesia va a volver a las casas. Y yo no sé por causa de qué. Yo no sé si Dios va a mandar un terremoto, van a caer todos los templos. Yo no sé si va a ser la crisis financiera, que no vamos a poder construir más templos, vamos a tener que reunirnos en las casas. Pero una cosa sé, la velocidad con el evangelio creció en los primordios será la velocidad con que el evangelio va a crecer en los últimos días, pero porque la iglesia estará reunida en las casas. Los grupos pequeños no son un método de trabajo, son la manera de vida que Jesús tenía pensado para su pueblo. La iglesia primitiva se reunía de esa manera. Y por eso se amaban, por eso se conocían, por eso se ayudaban. Porque si en un grupo de 15 Pedro no aparece, los otros 14 se preocupan, ¿qué pasó con Pedro? Pero si en una iglesia de 500 Pedro no aparece, nadie se dio cuenta, ni siquiera si apareció o no apareció. Los grupos pequeños, las iglesias pequeñas, en lugar de construir templos enormes, deberíamos hacer planes para construir templos de no más de 100, 120 miembros. Porque en un templo pequeño, además de ser barato, y muchos templos, en cada esquina si posible. Hay un barrio en San Pablo, donde está nuestra universidad, antiguamente estaba en el barrio de Capón Redondo. ¿Hay algún brasileño aquí? Hay. Bueno, en ese barrio, queridos, cada 200 metros hay una iglesia. Iglesias pequeñas, de 200 miembros, de 150 miembros, pero en cada 200, 300 metros, una iglesia. Y crece la iglesia asustadoramente. ¿Por qué? Porque en una iglesia de 100, casi todos van a tener cargo.
Y si cada uno va a tener un cargo, cada uno va a tener una responsabilidad, cada uno va a estar trabajando, y quien está trabajando no se enfría porque está en movimiento. El que se enfría es el que se sienta y no hace nada. Pero en una iglesia de 1000, ¿cuántos van a tener cargo? 100. Y los 900 sentados sin hacer nada. Y la tendencia es morir, es enfriarse. Es por eso que el plan divino, desde el origen de la iglesia, era que se reuniese en casas pequeñas. Pero ahora entramos a la parte más linda del texto. El versículo 3 dice así. Pablo, escribiendo a Filemón, le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Queridos, la vida cristiana es una vida linda. Por favor, nunca pienses que la vida cristiana es un fardo que tienes que cargar. La vida cristiana no es una montaña de obligaciones que tienes que llevar. La vida cristiana no es un amontonado de reglas que tienes que cumplir. La vida cristiana es una bendición, porque la vida cristiana es relación diaria con el Señor Jesucristo, y eso produce paz, gracia y paz. La paz es fruto de la gracia es fruto del amor. Dios es amor, Dios es la fuente, Él es el amor genera la gracia genera la paz. Y en esa línea, Dios, amor, gracia, paz, no hay lugar para las obras. No hay lugar para las obras. Las obras son un capítulo diferente. Las obras son el resultado. El buen comportamiento, la obediencia, la buena conducta es resultado. Pero la base de la vida cristiana es Dios, amor, gracia, paz. Lo primero que tienes que entender para ser feliz en la vida cristiana, lo primero que tienes que entender para volverte un cristiano es que Dios te ama. Y yo lo digo siempre, en todo sermón, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres malo, Dios te ama. Si estás andando en los caminos de Dios, Dios te ama. Si no quieres saber nada de los caminos de Dios, Dios te ama. Si te portas bien, Dios te ama. Si no te portas, Dios te ama. Si crees en Dios, te ama. Y si no crees, te sigue amando. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Pero ahora escucha, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Porque si Dios es amor y Dios deja de amar, ¿qué pasa? Dios deja de existir. Por lo tanto, Dios te va a amar. Pero el otro día un ancianito, y los ancianos son lindos porque se vuelven como niños. Y el niño tiene una cualidad. Él te dice lo que piensa, y te dice lo que cree, y te dice lo que siente. Cuando tú invitas a alguien a comer en casa, si hay un niño que está en medio de los visitantes, no le preguntes qué tal estaba la comida. Porque te va a decir la verdad. Porque el niño cuando no le gustó, dice que no le gustó. Cuando está feo, dice que está feo. Cuando está ridículo, dice que está ridículo. Pero el grande no. Está feo, dice que está bonito. No le gustó, dice que le encantó. Y es interesante que a medida que crecemos y dejamos de ser niños, nos volvemos, pues ya aprendemos a disfrazar, ¿no? A usar las palabras, a medir. Le llamamos a eso cortesía, ¿no? Cortesía. Pero a medida que vamos envejeciendo, yo ya estoy entrando en esa edad, comenzamos a volvernos como niños.
Algunos me dicen, pastor, ¿por qué se jubiló? Porque ya no me acuerdo algunas cosas como antes me acordaba. Y sí, ya está fallando mi cabeza. Y lo interesante es que cuando llegamos a una edad en que pensamos que somos indispensables, es que ya no somos más, quiere decir, ya somos dispensables. Entonces, ¿por qué? Los viejitos, pues ellos tienen la capacidad de decir lo que piensan. Y un día terminando de predicar un sermón así, viene un viejito y me dice así, pastor, usted no puede predicar eso que está predicando. ¿Qué cosa? Que Dios ama al malo, ama al bueno, ama al que quiere, ama al que no. No, eso no puede predicar. Pero hermano, esa es la verdad, no puede predicar pastor. ¿Pero por qué no puedo? Porque las personas van a pensar así. Bueno, si soy malo, Dios me ama. Si soy bueno, Dios me ama. Si quiero, Dios me ama. Si no quiero, Dios me ama. Si creo, Dios me ama. Si no creo, Dios me ama. Entonces, ¿para qué me preocupo? Dios me ama, ya estoy salvo. Querido, esto es lo que tenemos que entender, que el amor de Dios jamás se va a acabar. Pero el amor de Dios solo te va a salvar si tú te dejas salvar. Y si tú no te dejas salvar, te vas a perder, a pesar del amor de Dios. Yo creo que en la mesa que el Señor está preparando para sus hijos, hay un lugar para cada uno de ustedes, para mí, y con tu nombre, nombre, apellido, todo ahí. Tu lugar está reservado en la mesa donde el Señor Jesús va a tomar la cena de la victoria y donde se va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Ahí está la mesa llena de frutas lindas, frutas sacadas del árbol de la vida. Ahí está la mesa y ahí está tu nombre. Ahora, si tú no llegas, tu silla va a estar vacía para siempre, para toda la eternidad. Porque nadie es igual que tú. Para Dios tú eres único. Entonces nunca te escondas en la multitud. Nunca digas, no, tú eres importante, tú eres valioso, Dios te ama. Dios sabe lo que eres, con tus cualidades, con tus defectos, eres importante. Pero ese amor maravilloso de Dios no tiene valor si tú no te entregas al Señor Jesucristo. Ahora, ese amor te produce paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no estás siendo criticado, no estás siendo cobrado, no estás siendo condenado, no estás siendo presionado, cuando tú solo te sientes amado, querido, cuando tú solo te sientes amado, te da ganas de hacer bien las cosas. Y quiero terminar el mensaje de esta noche contando una experiencia. Yo fui director de jóvenes durante 18 años de mi vida. Aunque ustedes no crean, yo fui director de jóvenes. Y digo aunque ustedes no crean, porque yo no tengo nada para ser director de jóvenes. Yo puedo ser director de viejos, de cualquier cosa, pero de jóvenes nunca. Porque hay una cosa, ustedes no me van a ver sonriendo todo el tiempo. Esa es mi personalidad. Y lo maravilloso es que Dios ama a sus hijos con la personalidad que tienen. Yo me acuerdo que un día un presidente mío me llamó y me dijo así, Bullón, lo mínimo que yo espero de mi director de jóvenes es que sepa sonreír. Y tú no sonríes. Entonces, te voy a dar el día libre. Ándate a tu casa y aprende a sonreír. Y mañana vienes sonriendo. Y fui a la casa y me metí al baño y me metí delante del espejo y cada sonrisa salía peor que la otra. Entonces llegué a la conclusión, no, yo tengo que ser yo, no puedo estar. Y Dios me bendijo, 18 años dirigiendo jóvenes. Mira. Y cuando llegué al Brasil, yo ya era director de jóvenes en el Perú, cuando llegué a Brasil como director de jóvenes, hice un campamento. Iba a llevar unos 60, 70 jóvenes al campamento, en carpas ahí en el campo, a la orilla de un río. Y vino un pastor y me dice, oye, no lleves a ese muchacho. Y me apuntó, porque ese muchacho es una plaga. Ese muchacho es desobediente, es malcriado.
Y es de aquellos malcriados, no que hacen malcriades y que se esconden, sino de aquellos malcriados que te desafían. Entonces, si quieres tener un bonito campamento, no lo lleves. Pero yo pensé, estoy llegando al Brasil, yo no lo conozco al muchacho, todas las informaciones que me llegan son las peores. Pero ¿cómo le puedo negar una oportunidad si nunca le di una oportunidad? Entonces lo llevé. Me arrepentí. Todo lo que me habían dicho era poco. Este muchacho era terrible, terrible. Hacía cada cosa terrible. Y nosotros teníamos reglamentos en el campamento. Si un muchacho cometía una falta, el consejero hablaba con él. Volvía a cometer la falta, el preceptor hablaba con él. Volvía a cometer la falta, la misma falta, por tercera vez lo traían para mí. Yo era el director del campamento. Pero para mí era solo para decirle, agarra tu maleta y te vas. Él cometió la falta, se rió del preceptor. Volvió a cometer la falta, se rió en la cara del preceptor, del consejero. Y volvió a cometer la tercera falta y ahora él sabía que lo iban a traer conmigo. Yo no hablé esa noche, dejé para hablar al día siguiente. Pero al día siguiente, queridos, no llegó. Esa medianoche yo me desperté con gritos alborozados, gente llorando, gritando. ¿Qué había pasado? Este muchacho a medianoche, 1 de la mañana, agarró agua helada y comenzó a abrir la carpa de las chicas y echando agua helada. Y en la oscuridad, porque estábamos en el campo, las chicas salían y se tropezaban con las cuerdas de las carpas, caían una encima, todas en ropa de dormir, algunas mal vestidas incompletamente. Un escándalo. Y el tipo es el que había hecho. Y en el centro del campamento un muñeco de paño enorme en el pecho, Pastor Bullón siendo quemado ahí. Ahora, el más santo pierde la paciencia. Y yo no soy del más santo. Entonces dije, no, este se va. ¿Dónde está? Está en la carpa allá. Fui a la carpa. Cuando entré a la carpa de él me dice, no hable nada. ¿Qué? ¿No hable nada? Aquí está mi mochila, me estoy yendo. Quiere decir, el tipo no me da ni siquiera el gusto de expulsarlo. Él se va solo. Dije, no. En el momento, ¿cómo son las cosas? Dios cambia. Y en el momento Dios colocó en mi mente algo. Le dije, mira, yo no vine a expulsarte. ¿Cómo no? El reglamento dice, sí, pero no vine a expulsarte. ¿Viniste a qué? Le dije, mira, hijo, yo vine a decirte que te amo. Está difícil, ¿sabes? Está muy difícil. Pero te amo. Y él se puso rojo y me dice, pastor, mire, gríteme, insúlteme, dígame lo que quiera, pero no me diga que me ama. Le digo, ¿pero por qué? Nadie me ama. Mis padres no me aman, la iglesia no me ama, mis compañeros, nadie me ama. No me mienta, pastor, usted no me ama. Le digo, hijo, no está fácil, pero te amo. Y no te vas a ir. Vine a pedirte que te quedes. ¿Pero cómo? Y vine más. Te voy a colocar de jefe de disciplina del campamento. A mí, a ti. Porque tú te las sabes todas. A ti nadie te va a engañar. Pero usted confía en mí, pastor. Voy a confiar, hijo. Pasaron años. Un día en nuestra universidad me encontré. Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Él era un cabelludo así, enorme, barbudo, bonito, terno, bien vestido. ¿Se acuerda de mí? Nos recordamos. Me dice, pastor, estoy terminando el curso de teología, voy a ser pastor. ¿Sabes por qué? El amor conquista. La vara te hiere y te saca, pero el amor te conquista. Y Dios te ama. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, vivas como vivas, Dios te ama.
Y Dios sabe que si su amor un día no te conquista, nada más te va a conquistar. Por eso te sigue amando. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿cuántos quisieran decirle, Señor, gracias por tu amor maravilloso? ¿Quieren levantar la mano? Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga a todos los que están mirando por la televisión.